La esposa del empresario humilla cruelmente a su empleada, sin saber que esconde un poderoso secreto. Pero cuando la verdad finalmente sale a la luz, descubre que su vida nunca volverá a ser la misma. La mansión de Alberto y Luciana brillaba en todo su esplendor. Era una construcción moderna, con paredes de vidrio que reflejaban el sol de la tarde, rodeada de jardines impecablemente cuidados. El interior de la casa era aún más impresionante, pisos de mármol reluciente, muebles elegantes y obras de arte costosas que adornaban cada rincón. Sin embargo, a pesar de toda su opulencia, el ambiente en la casa era frío y distante. Luciana, la señora de la casa, se movía por los amplios pasillos como si fuera una reina en su palacio. Sus pasos resonaban firmes mientras daba órdenes a los empleados, con el rostro siempre erguido y un aire de superioridad evidente. Todo debía estar impecable, perfecto, tal como a ella le gustaba. Para ella, el estatus lo era todo, y cualquiera que estuviera por debajo de su nivel debía saberlo. Dona Clara, una mujer mayor de aspecto humilde, había comenzado a trabajar en la casa hacía pocos meses. Su cabello gris recogido en un moño, las arrugas que surcaban su rostro y sus manos ásperas por los años de trabajo revelaban una vida de esfuerzo. A diferencia de los otros empleados, que se apresuraban para evitar el mal genio de Luciana, Dona Clara siempre mantenía una calma serena. Parecía moverse por la casa con una paz interior que desconcertaba a todos, pero en especial a Luciana. Cada vez que Luciana pasaba cerca de ella, su mirada se tornaba fría. ¿Cómo podía alguien tan insignificante como una simple empleada mostrarse tan tranquila, casi indiferente? Luciana no podía soportar esa actitud, y aunque no lo expresara abiertamente, empezaba a buscar cualquier motivo para reprenderla. Alberto, el esposo de Luciana, era un hombre discreto, dedicado a su trabajo como dueño de una gran empresa. Pasaba poco tiempo en casa, pero cuando lo hacía, observaba en silencio las dinámicas del lugar. Era consciente del carácter difícil de su esposa, pero rara vez intervenía en los asuntos domésticos. Sin embargo, había algo en Dona Clara que captaba su atención, algo que lo mantenía pensativo cada vez que la veía. No era solo su forma tranquila de ser, sino algo más profundo que aún no lograba entender del todo. El día estaba terminando, y mientras los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas, la atmósfera en la mansión permanecía tensa. Luciana miraba a Dona Clara de reojo, como si estuviera buscando el momento perfecto para manifestar su creciente desdén. Mientras tanto, Alberto, aunque presente físicamente, parecía perdido en sus propios pensamientos, como si algo lo estuviera perturbando. Y Dona Clara, en su silencio, continuaba con su trabajo, sin saber que en los próximos días, su vida y la de los demás cambiarían para siempre. El sol de la mañana apenas comenzaba a iluminar la mansión cuando Luciana ya estaba despierta, revisando cada rincón de la casa con ojo crítico. Para ella, nada era suficiente, siempre había algo que no estaba a su altura. Ese día, su mirada se posó nuevamente en Dona Clara, quien preparaba el desayuno en silencio. Luciana se acercó lentamente, con ese aire de superioridad que la caracterizaba. Observó a la mujer mayor, y su desdén creció. «Dona Clara, ¿es que siempre vas a hacer todo tan lentamente? Parece que el tiempo no te importa. A tu edad, deberías ser más eficiente, o al menos intentar no estorbar», dijo Luciana, con una sonrisa irónica, sin disimular su desprecio. Dona Clara, como siempre, mantuvo su calma. Aceptó la crítica sin alzar la vista, sus manos continuaron con la tarea, como si esas palabras no la afectaran. Para cualquiera que la observara, parecería que los insultos de Luciana rebotaban sin dejar marca. Pero Luciana no podía tolerar esa actitud de indiferencia. Sentía que la empleada estaba, de alguna forma, desafiándola, y eso la irritaba aún más. «No sé por qué Alberto te mantiene aquí», continuó Luciana, con voz seca, mientras paseaba por la cocina. «He tenido empleadas mucho más jóvenes y eficientes. Pero tú, pareces estar aquí solo para ocupar espacio». El silencio de Dona Clara, en lugar de apaciguar la situación, la intensificaba. Luciana quería una reacción, algo que le confirmara su poder, pero lo único que obtenía era la misma serenidad de siempre. «¿No tienes nada que decir?», Luciana insistió, ahora con un tono de voz más elevado. Alberto, que acababa de llegar del jardín, escuchó parte de la conversación desde la distancia. Observó a su esposa mientras la tensión en el ambiente aumentaba. Durante un momento, parecía que iba a intervenir, pero se detuvo. Sabía que Luciana tenía un temperamento difícil, y que enfrentarla solo empeoraría las cosas. Por eso, optó por quedarse en silencio, aunque su rostro reflejaba incomodidad. Dona Clara, por su parte, respiró profundo, detuvo su tarea,
por primera vez en mucho tiempo, alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Luciana por un breve instante, y aunque no dijo nada, había en esa mirada algo que la esposa de Alberto no pudo descifrar. Era como si, detrás de ese aparente respeto, hubiera una fuerza oculta que ella no comprendía. Luciana, molesta por no lograr el control que buscaba, giró sobre sus talones y salió de la cocina sin decir una palabra más. La humillación había comenzado, pero lo que ella no sabía era que ese juego de poder pronto se volvería en su contra. Mientras el sonido de los pasos de Luciana se alejaba por el pasillo, Dona Clara volvió a concentrarse en su trabajo. Cada movimiento era meticuloso, como si estuviera meditando a través de sus tareas. Sin embargo, en su mente, las palabras de Luciana resonaban como un eco distante, llevándola de vuelta a un pasado que había aprendido a guardar en silencio. La vida de Dona Clara nunca había sido fácil. Había crecido en un pequeño pueblo, donde la pobreza y las dificultades eran parte de la cotidianidad. Desde joven, había trabajado para sostener a su familia. Sus manos, ahora ásperas y marcadas por los años, habían pasado por incontables labores. Pero de todas las pérdidas que había experimentado en su vida, ninguna había sido tan dolorosa como la de su hijo. Cuando Clara era apenas una joven madre, se vio obligada a dejar a su hijo en un orfanato. La vida había sido cruel con ella, y no había tenido los medios para criarlo. Esa decisión la atormentaba desde entonces. Durante años, intentó encontrarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Con el tiempo, se resignó a la idea de que nunca lo volvería a ver, aunque en su corazón siempre guardaba la esperanza de que algún día, por algún milagro, sus caminos se cruzarían de nuevo. Los recuerdos la inundaban mientras continuaba cortando verduras para la cena. A veces se preguntaba si su hijo se parecía a ella o si había logrado el éxito que ella nunca pudo ofrecerle. La incertidumbre y el dolor de esa separación eran cicatrices que llevaba consigo a cada nuevo lugar donde trabajaba, pero nunca las mostraba. Su silencio era su refugio. En la mansión de Alberto y Luciana, Dona Clara había encontrado un extraño sentido de calma. No por la opulencia del lugar, sino por algo más. Cada vez que Alberto pasaba cerca de ella, sentía una conexión que no lograba explicar. Había algo en sus gestos, en su manera de mirar, que le resultaba familiar. Sin embargo, nunca se atrevía a mirarlo por mucho tiempo. Sabía que su papel en esa casa era el de una empleada, y nunca cruzaría esa línea. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a cubrir la cocina, Clara dejó escapar un suspiro profundo. Los insultos de Luciana eran una pequeña molestia comparada con todo lo que había soportado a lo largo de su vida. La arrogancia de esa mujer no era más que otra piedra en el camino que había aprendido a sortear con paciencia. Pero en su interior, algo le decía que no estaría en esa casa para siempre. Sentía que el destino la había llevado hasta allí por una razón mayor, aunque aún no sabía cuál era. Mientras terminaba de preparar la comida, escuchó la voz distante de Alberto hablando por teléfono en su despacho. Las palabras no eran claras, pero el tono era tranquilo. De nuevo, ese sentimiento familiar la invadió. Había algo en la forma en que él hablaba, en su presencia serena, que despertaba en Clara recuerdos que había intentado enterrar. Sacudió la cabeza, apartando esas ideas. No podía permitirse pensar en lo imposible. Con una última mirada a la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse, Dona Clara terminó su tarea, guardando en su interior los recuerdos de un pasado doloroso que aún la seguía, aunque el mundo a su alrededor nunca lo supiera. La mansión estaba llena de murmullos mientras los invitados llegaban para la cena que Luciana había organizado. Era una noche importante para ella, ya que varios empresarios prominentes, socios de Alberto, asistirían. El salón principal brillaba con candelabros lujosos, las mesas estaban dispuestas con los mejores manteles y cubiertos de plata. Luciana, vestida con un elegante traje de diseñador, supervisaba cada detalle con ojos críticos. Quería que todo fuera perfecto, y eso incluía a su personal. Dona Clara trabajaba silenciosamente en la cocina, preparando los últimos detalles de la comida. Estaba concentrada en sus tareas cuando, de repente, Luciana irrumpió en la cocina con el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo, Clara?» «Es que no puedes hacer nada bien», espetó Luciana, su voz cargada de frustración. «Los invitados están esperando, y tú aquí, perdiendo el tiempo». «Apresúrate». Dona Clara, como siempre, no respondió. Continuó con su trabajo, sabiendo que discutir con Luciana solo empeoraría las cosas. Pero esta vez, algo en el ambiente era diferente. Luciana no se conformaría con su silencio. «No sé por qué Alberto te mantiene aquí», continuó Luciana, su tono subiendo de intensidad.
Eres lenta, vieja y absolutamente incompetente. Podría reemplazarte en cualquier momento con alguien que sepa cómo hacer las cosas bien. Las palabras de Luciana resonaban en la cocina como golpes afilados. Los otros empleados observaban en silencio, temiendo que intervenir solo los pondría en la línea de fuego. La tensión era palpable. Luciana estaba perdiendo la compostura, y no le importaba si los demás lo notaban. Para ella, esa cena era crucial, y todo debía salir perfecto. Cuando Alberto entró en la cocina para verificar cómo iban las preparaciones, se encontró con la escena. Durante un momento, sus ojos se cruzaron con los de Luciana. La frialdad en su mirada le dejó claro que no era el momento de decir nada. Con el rostro tenso, él simplemente observó la situación desde una esquina. «Dona Clara», dijo Luciana, ahora de pie justo frente a la mujer mayor, «si esta cena fracasa, será culpa tuya. Te aseguro que no volverás a trabajar en esta casa ni un solo día más. No permitiré que alguien como tú arruine mi reputación». En ese momento, uno de los platos que Clara sostenía resbaló de sus manos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El silencio en la cocina fue instantáneo, y Luciana explotó. «Eso es lo que digo. No sirves para nada», gritó, su voz reverberando en las paredes. Alberto dio un paso adelante, dispuesto a intervenir, pero se detuvo. No estaba seguro de cómo manejar la situación sin que escalara aún más. Sabía que había llegado el límite, que Luciana estaba humillando a Dona Clara de una manera inaceptable, pero también sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento podría agravar la situación frente a los invitados. Dona Clara se inclinó lentamente para recoger los fragmentos del plato roto. Su rostro seguía imperturbable, aunque en su interior, el dolor comenzaba a abrirse paso. No por las palabras de Luciana, sino por algo más profundo, algo que había intentado enterrar durante años. La cena continuó como si nada hubiera ocurrido, pero para Clara, algo había cambiado. La humillación de Luciana no era nueva, pero esta vez, algo dentro de ella le decía que ese sería el principio del fin. Y en el fondo, Alberto lo sabía también. La noche avanzaba, y los invitados conversaban animadamente en el comedor principal, sin tener idea del tenso incidente que había ocurrido momentos antes en la cocina. Luciana, con una sonrisa brillante y su tono encantador, manejaba la conversación como una experta, asegurándose de que cada palabra que pronunciaba mantuviera su imagen impecable. Sin embargo, dentro de la mente de Alberto, las cosas no eran tan perfectas. Desde su lugar en la mesa, Alberto apenas prestaba atención a lo que los invitados decían. Su mente seguía en la cocina, en la escena que había presenciado. Sabía que el comportamiento de Luciana hacia Dona Clara había ido demasiado lejos esta vez. Aunque siempre había sido consciente de la dureza de su esposa, había intentado no involucrarse, pensando que las dinámicas de la casa no eran su campo de acción. Pero algo dentro de él lo estaba perturbando profundamente. Con la vista fija en su plato, recordaba cómo Dona Clara, tras la humillación, se había agachado a recoger los pedazos del plato roto sin una sola queja, sin levantar la voz, sin siquiera defenderse. Esa serenidad, esa fortaleza silenciosa que ella mostraba, lo desconcertaba, al mismo tiempo, lo hacía sentir una extraña empatía. Había algo en ella que lo hacía sentir incómodo, como si cada vez que ella soportaba esos insultos, algo dentro de él se rompiera también. Mientras los demás reían y brindaban, Alberto miró a su alrededor. Luciana, radiante, seguía hablando con el tono altivo que siempre usaba en estas situaciones, como si todo en su vida estuviera perfectamente controlado. Para ella, la cena era un éxito, y la imagen que proyectaba hacia sus amigos y socios era lo único que importaba. Alberto, sin embargo, no podía dejar de pensar en Dona Clara. Recordaba el día que había decidido contratarla. Había sido algo más impulsivo que racional. Ella había aparecido un día buscando trabajo, y había algo en su mirada que lo había conmovido profundamente. Le pareció reconocer en sus ojos una tristeza familiar, una historia que, aunque no se contaba en palabras, resonaba con algo dentro de él. Desde entonces, aunque no lo expresara abiertamente, había sentido una conexión inexplicable con esa mujer mayor. Alberto no podía entender por qué le molestaba tanto el maltrato de Luciana hacia Clara. En el pasado, había sido capaz de ignorar las pequeñas tensiones domésticas, pero esta vez era diferente. Había algo en juego que no lograba descifrar. Algo en su interior le decía que la presencia de Clara en esa casa no era una coincidencia. Después de la cena, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Alberto se dirigió a su despacho, buscando un momento de tranquilidad. Se sentó en su silla de cuero, con la mirada perdida en la ventana.
La mansión estaba en silencio, pero dentro de su mente, las palabras y las escenas del día seguían girando sin cesar. Sabía que debía hablar con Luciana, pero también sabía que cualquier intento de corregir su comportamiento sería recibido con frialdad. Luciana no aceptaba críticas, y menos de él. Sin embargo, algo debía cambiar. El trato que su esposa le daba a Clara estaba cruzando límites, y aunque hasta ahora había evitado intervenir directamente, sentía que el momento de tomar una decisión se acercaba. La noche había llegado a su fin, y los últimos invitados se retiraban con palabras de agradecimiento a Luciana por la excelente velada. Las luces de la mansión seguían brillando con la misma intensidad, pero en el interior, la atmósfera era completamente distinta. Luciana, satisfecha con el éxito de su cena, caminaba por la casa con aire triunfal. Sin embargo, la tensión que había acumulado durante todo el día no había desaparecido por completo. Sabía que algo la seguía incomodando, la presencia de Dona Clara, silenciosa, imperturbable, como una sombra que siempre estaba ahí, pero que no podía controlar. Alberto, por otro lado, había pasado las últimas horas en su despacho, inmerso en sus propios pensamientos. Sabía que no podía evitar el enfrentamiento con Luciana por mucho más tiempo. Lo que había ocurrido en la cocina era inaceptable, y cada vez sentía con más fuerza que la situación con Dona Clara debía resolverse. Esa noche, cuando Luciana entró en la sala de estar, todavía vestida de gala, vio a Dona Clara terminando de limpiar los restos de la cena. Algo en su interior se encendió de nuevo, una mezcla de frustración y rabia que no podía controlar. ¿Cómo era posible que una mujer tan insignificante siguiera trabajando en su casa? ¿Cómo podía mantenerse tan calma, tan distante, como si nada de lo que ella dijera o hiciera la afectara? «¿Sigues aquí?», dijo Luciana con un tono frío y cortante. «Deberías haber terminado hace horas». «Pero claro, ¿qué más se puede esperar de alguien como tú?». Dona Clara, como siempre, no respondió. Sus manos continuaron limpiando con la misma serenidad de siempre, pero algo en sus ojos denotaba un cansancio profundo, no solo físico, sino emocional. Luciana, sintiendo que nuevamente su autoridad estaba siendo desafiada, dio un paso adelante. «Ya no puedo soportar más tu presencia en esta casa», dijo con furia contenida. «Eres lenta, inútil, y estás aquí solo porque Alberto insiste en mantenerte. Pero te aseguro que mañana mismo estarás fuera de aquí». En ese momento, Alberto entró en la sala. Había escuchado lo suficiente desde su despacho, y sabía que había llegado el momento de intervenir. Su mirada, por primera vez en mucho tiempo, era dura y decidida. «Eso no va a suceder», dijo con firmeza, rompiendo el silencio de la habitación. Luciana se giró sorprendida, encontrándose con el rostro serio de su marido. «¿Qué estás diciendo, Alberto?», preguntó, incrédula. «Esta mujer no merece estar aquí. No tiene ningún valor». Alberto dio un paso hacia adelante, su expresión imperturbable. «Tú no entiendes nada, Luciana», dijo, su voz calmada pero cargada de significado. «Dona Clara no es solo una empleada. Ella es la persona más importante en mi vida». El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que parecía llenar toda la sala. Luciana miraba a su esposo sin comprender, sus pensamientos girando sin control. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía defender a una mujer como esa? «Alberto, ¿de qué estás hablando?», preguntó finalmente, su voz vacilante. «No entiendo qué quieres decir». Alberto respiró profundamente, como si estuviera preparándose para revelar un secreto que había guardado durante mucho tiempo. «Hace años, antes de conocerte, fui adoptado por una familia que me dio todo lo que tengo hoy. Pero nunca dejé de buscar a mi madre biológica. Pasé años intentándolo, hasta que finalmente la encontré». Luciana parpadeó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Miró a Dona Clara, que permanecía en silencio, sus ojos fijos en el suelo, y luego volvió a mirar a Alberto. «¿Qué estás diciendo?», repitió Luciana, su voz ahora apenas un susurro. Alberto dio otro paso hacia adelante, acercándose a Clara, y colocó una mano sobre su hombro con delicadeza. «Dona Clara es mi madre biológica. La mujer que tú has estado humillando todos estos meses es la persona que me dio la vida». El impacto de sus palabras fue devastador. Luciana retrocedió un paso, su rostro pálido, mientras su mente trataba de encontrar alguna forma de negarlo, de justificar lo que acababa de escuchar. Pero no había manera de escapar de la verdad que Alberto acababa de revelar. Todo su desprecio, todas sus palabras crueles, habían sido dirigidas a la madre de su esposo. «No puede ser», murmuró Luciana, tambaleándose.
¿Cómo es posible? Dona Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Luciana. En su mirada no había resentimiento, ni odio, solo una profunda tristeza y una aceptación que Luciana no podía comprender. Lo es, dijo Alberto suavemente. Y ahora, Luciana, vas a tener que enfrentar las consecuencias de todo lo que has hecho. Luciana, incapaz de sostener la mirada de su esposo o de Clara, bajó la cabeza, sintiendo por primera vez en su vida el peso de su arrogancia. Todo lo que había construido, toda la imagen que había creado, se desmoronaba ante ella. Y sabía que no había vuelta atrás. Luciana se quedó paralizada en el centro de la sala, el eco de las palabras de Alberto resonando en su mente como un martillo que golpeaba repetidamente, sin cesar. La realidad la golpeaba con una fuerza abrumadora. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo sin darse cuenta? ¿Cómo había podido tratar a esa mujer, la madre de su esposo, con tanto desprecio, con tanta crueldad? Sus piernas temblaron, y tuvo que apoyarse en el respaldo de un sillón cercano para no caer. Las miradas de Alberto y de Dona Clara pesaban sobre ella, cada una con su propio mensaje, decepción, tristeza, una profunda comprensión de lo que estaba en juego. Luciana, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Las palabras, que siempre habían sido su herramienta para controlar y humillar, la abandonaron en ese instante. Yo, no lo sabía. Balbuceó, su voz quebrada. Alberto, por favor, no lo sabía. Alberto no respondió de inmediato. Había una frialdad en su rostro que Luciana nunca antes había visto, una barrera que ella no sabía cómo atravesar. Él la miraba como si la mujer que tenía frente a él ya no fuera la misma que conocía. Algo entre ellos había cambiado de forma irreversible. ¿Y eso justifica lo que hiciste?, preguntó finalmente, su tono grave. ¿El no saber quién era te da el derecho de tratarla de esa manera? Las palabras de Alberto la atravesaron como una daga. Luciana intentó hablar, intentó justificar sus acciones, pero sabía que no había excusas. Había humillado a Dona Clara repetidamente, y lo había hecho con una crueldad que ahora le resultaba insoportable. Dona Clara seguía de pie, en silencio. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, descansaban frente a ella, tranquilas. Había una calma en su presencia que solo hacía que la culpa de Luciana creciera más y más. ¿Cómo había podido actuar de esa manera frente a una mujer tan digna, tan fuerte? Luciana bajó la cabeza, incapaz de sostener las miradas de ambos. La humillación que sentía en ese momento era más profunda que cualquiera que ella misma hubiera infligido a otra persona. No solo había lastimado a la madre de su esposo, sino que había destruido la confianza y el respeto que Alberto había tenido por ella. «Lo siento», murmuró, con lágrimas asomando a sus ojos. No sabía. Pero sabía que esas disculpas no eran suficientes. El daño ya estaba hecho, y las cicatrices que había dejado no desaparecerían con simples palabras. El silencio en la sala era aplastante, y la distancia entre ellos, aunque física, parecía abismal. Luciana se dio cuenta de que había perdido mucho más que una simple batalla de orgullo. Había perdido algo mucho más valioso, el respeto de su esposo y su dignidad ante una verdad que nunca podría deshacer. El silencio en la sala se extendía, pesado y denso, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Luciana, con la cabeza gacha y las lágrimas a punto de derramarse, no sabía qué más decir. Sus disculpas parecían vacías incluso para ella. Había sido cruel y arrogante, y ahora estaba frente a la realidad de sus acciones, despojada de todo su orgullo. Dona Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante. Luciana levantó la vista con timidez, esperando más reproches, más condena. Pero en los ojos de la mujer mayor no había odio, ni rencor. Lo que encontró allí fue algo que no esperaba, comprensión. Luciana, dijo Dona Clara con una voz suave, pero firme. No busco venganza, ni quiero verte sufrir. He vivido mucho, y he aprendido que el odio solo nos destruye por dentro. Si algo me ha enseñado la vida, es que todos cometemos errores, algunos más grandes que otros. Pero también creo en el poder del cambio. Luciana, incrédula, la miraba sin saber cómo reaccionar. ¿Perdón? ¿Cómo era posible que después de todo lo que había hecho, después de las humillaciones, Dona Clara estuviera dispuesta a perdonarla? Lo que has hecho me ha dolido, continuó Dona Clara, no por mí, sino por Alberto. Él te ama, y sé que esto lo ha lastimado profundamente. Pero también sé que el corazón tiene la capacidad de sanar, si tú lo permites.
Las palabras de Clara cayeron como bálsamo sobre la herida abierta de Luciana. Era más de lo que ella sentía que merecía. Era una oportunidad que nunca habría esperado. Yo, no sé qué decir, murmuró Luciana, con la voz aún quebrada. No merezco tu perdón. Dona Clara esbozó una leve sonrisa, esa misma sonrisa tranquila que siempre la había caracterizado. El perdón no se trata de merecerlo, dijo. Se trata de dar la oportunidad de ser mejores. Y creo que en algún lugar dentro de ti, hay bondad. Solo tienes que encontrarla. Luciana sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer, a quien había despreciado tanto, le ofrecía algo que ella misma nunca había sido capaz de dar, una oportunidad de redimirse. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr por su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda humildad. Alberto, que había permanecido en silencio, observaba la escena con el corazón dividido. Aunque el perdón de su madre era poderoso, sabía que Luciana tendría que cambiar si quería que su relación sobreviviera. Aún había mucho en juego, pero el primer paso había sido dado. Dona Clara dio otro paso hacia Luciana, con un gesto suave, tomó su mano. Depende de ti, dijo simplemente. Si quieres cambiar, tendrás que demostrarlo, no con palabras, sino con tus acciones. Luciana asintió lentamente, aceptando el desafío que Clara le ofrecía. Los días siguientes a la revelación y el perdón de Dona Clara fueron tensos y silenciosos en la mansión. Luciana, sumida en una reflexión profunda, comenzó a alejarse de sus rutinas habituales. Ya no emitía órdenes altivas a los empleados ni supervisaba cada detalle con su perfeccionismo inflexible. En su lugar, pasaba largos momentos en su habitación o en el jardín, perdida en sus pensamientos. El perdón que Clara le había ofrecido la había desarmado por completo. Durante mucho tiempo, Luciana había vivido con una coraza de arrogancia y orgullo, convencida de que su estatus y riqueza la hacían intocable. Pero ahora, esa imagen de sí misma se había desmoronado. Sentía la urgencia de cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podía reparar el daño que había causado? ¿Cómo podría recuperar la confianza de Alberto? Alberto, por su parte, observaba a su esposa desde la distancia, manteniéndose en silencio. Sabía que el proceso de redención no sería fácil para Luciana, pero también comprendía que ella tendría que enfrentar sus propios demonios antes de que pudieran avanzar juntos. Aunque aún la amaba, había una grieta entre ellos que no podía ignorar. Solo el tiempo y las acciones de Luciana demostrarían si esa grieta podía ser reparada. Dona Clara, por otro lado, continuaba con su trabajo como siempre, aunque la dinámica en la casa había cambiado por completo. Ahora, había un respeto tácito en el aire, un reconocimiento de su verdadera identidad. Los otros empleados, que también habían presenciado la transformación en Luciana, se sentían incómodos en su presencia, pero Clara nunca cambió su manera de ser. Su calma y su dignidad permanecían intactas, y eso solo hacía que el respeto hacia ella creciera. Una mañana, mientras Luciana caminaba por el jardín, vio a Dona Clara recogiendo flores para llevar a la casa. Algo en su corazón la impulsó a acercarse. Caminó lentamente hacia ella, sin saber exactamente qué decir. Clara levantó la vista cuando sintió su presencia y la saludó con una leve sonrisa. «Buenos días, Luciana», dijo con su habitual serenidad. Luciana asintió, sintiendo de nuevo esa oleada de emociones que no lograba controlar. «Buenos días», respondió con voz suave. Se quedó de pie, incómoda, sin saber cómo continuar. Finalmente, reunió el valor para hablar. «Clara, he estado pensando mucho en lo que sucedió, en lo que dijiste». Clara asintió, pero no interrumpió. Esperaba pacientemente, dejando que Luciana encontrara sus palabras. «Quiero cambiar», continuó Luciana, con la mirada baja. «Quiero ser una mejor persona, no solo para Alberto, sino para mí misma. Me he dado cuenta de lo vacía que era mi vida, de lo equivocada que estaba al creer que el poder y el dinero lo eran todo». Dona Clara la miró con una expresión suave. «El cambio no es fácil, Luciana», dijo, «pero el simple hecho de que lo reconozcas ya es un gran paso. Nadie puede cambiar de un día para otro, pero si realmente lo deseas, puedes hacerlo». Luciana respiró profundamente. Las palabras de Clara, aunque sencillas, le llegaban al alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una esperanza genuina de que podría encontrar una nueva manera de vivir, una que no estuviera marcada por la arrogancia o el orgullo. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Luciana, su voz temblorosa. «No la desaprovecharé». Clara sonrió, pero esta vez fue una sonrisa más cálida, más cercana.
No tienes que agradecerme. Lo importante es lo que haces a partir de ahora. Luciana asintió y, por un momento, se sintió más liviana. Era un comienzo, el inicio de un camino que sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Esa noche, cuando Alberto regresó de la oficina, encontró a Luciana esperándolo en la sala de estar. Estaba sentada en el sofá, con una expresión tranquila que él no había visto en mucho tiempo. Necesitamos hablar, dijo ella, con una sinceridad que lo sorprendió. Alberto asintió y se sentó frente a ella, dispuesto a escuchar. He estado pensando mucho en lo que pasó, comenzó Luciana. Sé que te he lastimado a ti y a tu madre, y no espero que todo se solucione de inmediato. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar. Quiero que nuestro matrimonio funcione, pero sé que primero necesito ser una mejor persona. Alberto la miró en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Había escuchado promesas antes, pero algo en la voz de Luciana esta vez era diferente. Parecía sincera, dispuesta a enfrentarse a sus propios errores. Lo que has hecho me ha dolido profundamente, Luciana, dijo finalmente. Pero si realmente estás dispuesta a cambiar, entonces también estoy dispuesto a intentarlo. Sin embargo, no será fácil. Luciana asintió. Lo sé. No espero que sea fácil, pero haré lo que sea necesario. Esa conversación marcó un nuevo comienzo para ellos. Aunque las heridas del pasado aún estaban frescas, ambos sabían que había una oportunidad de sanar, de reconstruir lo que había sido roto. Luciana, guiada por las lecciones de humildad que había aprendido de Dona Clara, se embarcó en el arduo camino de la redención, esta vez con una visión más clara de lo que realmente importaba en la vida, el respeto, la dignidad y el amor. ¿Te imaginas descubrir que la persona a la que has humillado y despreciado durante meses es, en realidad, la más importante en la vida de tu esposo? ¿Cómo enfrentarías esa verdad devastadora? La arrogancia y el orgullo pueden cegarnos, llevándonos a cometer errores irreparables. Pero, ¿es posible redimirse después de tanto daño? Esta es una historia de humillación, secretos ocultos y, finalmente, de redención. ¿Podrá Luciana cambiar su destino y recuperar lo que ha perdido? Haz clic en el vídeo que está en la pantalla y continúa esta jornada de autodescubrimiento y transformación. Descubre cómo las acciones del pasado pueden tener un impacto profundo en el presente y cómo el perdón puede abrir las puertas a una segunda oportunidad. No olvides suscribirte al canal para no perder más historias que te harán reflexionar y te llevarán a cuestionar lo que realmente importa en la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.